Vamos a comenzar esta sesión de tarde de la última jornada del primer simposio internacional de uva forastera gomera y vino de Bancales. Y vamos a ir ya directos con la ponencia de José María Martínez Parrondo, el expresidente de la Denominación de Origen Protegida Cangas, natural de Asturias, Cangas del Narcia, viticultor, hijo y nieto de viticultor. Actualmente es también, desde 2021, propietario de una pequeña bodega familiar, presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Cangas desde el año 2018. También es presidente de la Asociación de Viticultores de Cangas del Narcia desde el año 2011. Y él nos va a hablar pues, del ejemplo de éxito en zonas de viticultura heroica, concretamente de Cangas del Narcia, en Asturias. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a este primer simposio de uva forastera. Y bueno, contaros un poco la experiencia de mi zona, que es la verdad que se asemeja bastante con comentarios o conclusiones que se mencionaron estos días, en mayor o menor escala, pero al final los problemas pueden ser comunes y bueno, al final es interesante analizar cómo podemos mejorar todos y avanzar en este mundo. Bueno, aquí tenemos, vamos a empezar por la historia. La historia es fundamental, es muy importante. Cuando tenemos un proyecto, sobre todo relacionado con el vino, el tener una historia detrás pues es fundamental. Sí, es verdad que ayuda y apoya mucho. Un proyecto, siempre que tenga un argumento detrás, pues es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos, en esta foto, tenemos una bodega tradicional, antigua, que tenemos, ahí tendríamos una prensa de tornillo, pues de presión. Aquí tendríamos una prensa de viga, que es un elemento único y de museo. Estas piezas se encuentran en el Museo del Vino de Cangas. Es importante, cuando hay una historia detrás, tener un espacio, ¿vale? Un museo donde podamos contar y poner en valor la historia de la zona. También, bueno, aquí tenemos después de prensar el vino, dónde caería el vino. Es un elemento de madera, ¿vale? Es tradicional de siglos atrás. Y aquí tendríamos pues, un recipiente de madera que sería donde se fermentaría la uva. Vemos que tienen los propios aros de madera, ¿vale? Se utilizaban de aquella el elemento más que estaba más disponible, digamos, en la zona. Para ello era la madera, y hasta la función que hoy en día nos haría el metal, pues en aquel entonces lo haría la madera. Importante, habiendo una historia, tener un espacio, un museo donde se recoja toda esa información, toda esa historia, y que luego hablaremos del enoturismo, pero que el visitante tenga un foco localizado donde puede disfrutar, conocer y empaparse de esa cultura de la zona. Aquí ya tendríamos una bodega actual que nada tiene que ver con la anterior. La anterior sería el pasado, ¿vale? Esto sería el presente, pero ya vemos la tecnología, que son depósitos de acero inoxidable, equipos de frío, o sea, un equipamiento mucho más sofisticado. Esto sería el presente, pero es importante siempre tener muy en cuenta el pasado para entender el presente y así poder proyectar el futuro, ¿vale? Es fundamental. Bueno, pues en la zona de Cangas somos la denominación de origen más pequeña de España, pero no por ello la menos importante, ¿vale? Tenemos ciertas o muchas singularidades que nos hacen diferentes. Y bueno, entre todas esas ingredientes, una vez si los juntamos y los sabemos ensamblar bien, pues al final son cosas que marcan diferencia. Como os decía, el tener un producto y un potencial vitivinícola
apoyado en una historia, sea más larga o más corta, pero esa historia va a ser el soporte del presente y del futuro. ¿Vale? Allí pues tenemos tradición vitivinícola desde el siglo IX, ¿vale? Escrita, documentada. Tras la fundación del monasterio San Juan Bautista de Corias en el siglo XI, hoy en día es un parador nacional que también está impulsando el turismo enológico también. Vale, la superficie dedicada al cultivo del viñedo empieza a multiplicarse en esa época. ¿Por qué? Por los monjes benedictinos. Plantaron viñedos, tenían viñedos, cultivaban las viñas para tener vino para sus celebraciones litúrgicas. Y esa cultura se mantendría desde el siglo XI hasta el siglo XX en alza, ¿vale? Luego veremos cuáles son las debilidades o el problema que puede llevar las amenazas que puede tener, digamos, las condiciones climatológicas o sociales para que haya riesgos para ese sector. El viñedo ya en aquella época presentaba las características que le confieren la singularidad a la zona. En 1850, igual que en el resto de Europa, pues aparece la crisis del oidio, ¿vale? Provocando enormes pérdidas en las cosechas, ¿vale? Ahí ya tenemos un punto, ¿vale? Enfermedades fitosanitarias que juegan un poco en contra porque van a mermar las cosechas y ahí para el viticultor, al perder, digamos, cosecha, bajada de rentabilidad. Entonces, bueno, puede ser una debilidad que también tenemos que evaluar cómo podemos darle la vuelta a esa debilidad y hacerla una fortaleza, ¿vale? En la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a tener una cierta proyección exterior, gracias a el trabajo de varios estudiosos como José Francisco Uría y Suárez Cantón, ¿vale? Empezaron a elaborar vino, pero ya seleccionando con unos criterios de elaboración, seleccionando los racimos, buscando el momento óptimo de vendimia y las elaboraciones de un modo más controlado, ¿vale? Porque al final todos son uvas, todos son vides, pero las vides son seres vivos y dependiendo de una variedad u otra se comportan de un modo. Al final son seres vivos y hay variables. Y bueno, dentro de esas variedades pues también hay diferencias y hay que tener en cuenta que hay que manejarlas de un modo diferente. La primera mención ya al vino de Cangas honorífica fue en la Exposición Nacional de Madrid en 1873 y diploma de primera clase en la Exposición Provincial Asturiana de 1875. ¿Vale? Ahí ya el vino de Cangas ya estaba en un auge y en un reconocimiento tanto nacional y empezaría también a tener reconocimientos internacionales. Todo fruto de, ahí tenemos dos señores que empezaron a darse cuenta y a estudiar y a darse cuenta de que todo era uva, pero tiene que haber ciertos criterios. Primero hay que estudiar lo que tienes entre manos para hacer una estrategia y sacarle el máximo rendimiento y el mayor partido. En 1889 se manifestó por primera vez la filoxera, que procedía de Estados Unidos y llegó a Europa a través de Inglaterra. En aquel entonces los datos son aplastantes. El viñedo asturiano tenía 5.493 hectáreas, ¿vale? En 1858. Solo en 20 años perdió prácticamente más de la mitad, bajó a 1.903 hectáreas. ¿Vale? El problema de la filoxera fue un problema gordo en todos, serio, en toda Europa y bueno, pues bajó la superficie de viñedo y
Y bueno, para la recuperación, sí es verdad que se supo reaccionar, ¿vale? Afortunadamente, en cierto momento, el estar con cierta incomunicación, como ha podido pasar aquí con el tema de la filoxera, de no haber afectado como en otras zonas, pues fueron, digamos, previsores, y antes de que, como ya sonaban aires de filoxera en el mundo, pues en Europa, pues lo que hicieron fue traer técnicos franceses y empezaron a arrancar vides, ¿vale? Empezaron a arrancar vides ¿para qué? Para hacer una selección de variedades de cuáles eran las mejores de la zona. Una selección, digamos, una selección genética de andar por casa, pero ya con unos criterios y una proyección de futuro de decir, yo tengo esto. Se plantea este problema, voy a seleccionar lo que más resistente es y lo que más favorable puede ser a la hora de seguir elaborando vino. Cogieron varios tipos en esa selección, cogieron varios tipos de madera y ya los injertaron sobre patrones americanos más resistentes a la filoxera. En aquel entonces la verdad, fue una técnica y una maniobra bastante sabia y sensata. Poder, antes de quedarte sin nada, poder hacer, digamos, proteger de la filoxera. Para ello, pues, la Diputación Provincial instaló en Corias y en Limés, en 2 pueblos de allí de la zona, viveros de esa clase de cepas, y con ayuda de técnicos franceses se empezó a injertar esas variedades ya en unos patrones, digamos, ya más específicos, más resistentes a la filoxera. Y bueno, se empezó a repartir esas vides entre los viticultores para poder replantar todo eso que se había arrancado y tener ya unas garantías de sanidad y de evitar el problema de la filoxera. En esta época la superficie, en 1904, era de 1.952 hectáreas. ¿Vale? En pocos años de descender, en 1858 a 903 a 1904, ya se había frenado esa desaparición y ya había empezado una recuperación ya evidente. Fundamental haberse anticipado o advertido el problema y antes de haberlo perdido todo, pues haber actuado, ¿vale? A principios del siglo XX, pues aires de renovación de viñedos y mejoras en construcción de nuevas bodegas. Ahí empezarían ya los reconocimientos internacionales al vino de Cangas, como en Burdeos, Angers, Rouen y Lugo. También gozaron de reconocimientos a nivel nacional en Madrid. Ahí, pues, la sucesión de buenas cosechas llevó en 1929 a José Uría. Ahí ya vemos que el problema de la filoxera se había estacionado, se había hecho una estrategia para combatirlo y frenarlo, y ahí ya, digamos, que empezó a volver una época de crecimiento y de recuperación. Entonces, José Uría, un viticultor, solicita al Estado la protección del nombre del vino de Cangas. Ya en aquel entonces, pues, se dio cuenta de que era muy importante dar una identidad y una zonificación, ¿vale?, a la zona de producción, delimitándola en la propia región. Propuso redactar un reglamento que prohibiera que se le diera al vino un nombre distinto al que había sido cultivado o elaborado. Evidentemente, pues era un poco delimitar lo que hoy son pues esas figuras de protección, tanto vino de calidad como una denominación de origen que delimita una zona de producción, y en aquel entonces, pues, ese señor ya vio esa necesidad de decir, aquí tengo este tesoro, tengo que decir que está aquí y tengo que protegerlo. En junio
Ahí vemos que empezaba una recuperación, ¿vale? Y vuelven los problemas. Vuelven los problemas porque al final el viñedo es algo que duerme fuera, digamos, y está expuesto pues, a las condiciones climáticas y otro tipo de problemas que pueden surgir. En junio de 1959, una gran tormenta de piedra arrasó gran parte de los viñedos cangueses. No solo destrozó la cosecha de ese año, sino que afectó a la producción de las 3 siguientes cosechas. Vuelven a aparecer escenarios negativos o problemáticos y, pues eso, los viticultores al final lo que queremos es, ya que estamos en el viñedo, es un trabajo duro, sentimos el viñedo como parte de nosotros, pues claro, llega una situación de estas, pues crea desánimo y, bueno, dependiendo de cada uno, pues sí es verdad que fue, digamos, en desaparición. También otro de los problemas era la baja rentabilidad y el minifundismo y la imposibilidad de mecanizar los viñedos. Claro, la mecanización también pasa por la rentabilidad. Entonces, esa imposibilidad se juntó pérdida de cosecha, falta de rentabilidad y bueno, no era fácil también con el minifundismo si se quería en aquel entonces y hoy en día, es un problema que sigue, de si quieres acceder a un terreno, a un volumen de terreno, poder encontrar una superficie grande para hacer una gran plantación, porque para tener una hectárea a lo mejor tienes pues 15 parcelas de 15 propietarios diferentes. Entonces, poner a 15 propietarios diferentes de acuerdo es complicado. Y el alto coste de los salarios. Como decimos, estando en viticultura heroica, como se habló estos días también, el coste, la cantidad de jornales que hay para trabajar el viñedo es alto y, claro, con los salarios, pues al final tiene que ser, otra cosa de las que se ha comentado estos días, tiene que ser rentable, hay que buscar esa rentabilidad. Yo creo que hay fórmulas, sin lugar a dudas. A partir de los años 70 aparece la minería. La minería fue, pues, para aquella zona el boom económico, pero también fue la puntilla, lo que ya a la mayoría de gente que vivía de la agricultura y de la viticultura, muchísima gente, y de la ganadería, se fue a la minería. Los sueldos eran mucho más interesantes, eran mucho mejor económicamente, y entonces, bueno, al final fue un cúmulo de cosas para que los viñedos fuesen desapareciendo poco a poco, yendo a menos. Al final, toda merma de superficie de viñedo viene motivado por una situación o bien climatológica o bien social, y pasa por la rentabilidad. En la década de los 90, para evitar la desaparición de los viñedos, se crea la Asociación de Productores y Elaboradores de Vino de Cangas. Un grupo de viticultores nos unimos con la idea de frenar la desaparición de los viñedos y, en la medida de lo posible, incentivar que se hiciesen nuevas plantaciones. En ese entonces, el viñedo que había era a modo testimonial y prácticamente para autoconsumo. ¿Vale? Afortunadamente se consiguió y se empezaron a hacer nuevas plantaciones, también en conjunto y con el apoyo del gobierno del Principado, que empezó a dar ayudas para la plantación de viñedo. ¿Vale? También ayudó mucho a esa recuperación que se organizaron cursos de formación. Es fundamental. Una vez que quieres relanzar un sector, recuperar y relanzarlo, es fundamental el tener conocimiento tanto en el manejo del cultivo
como también en técnicas de elaboración. Entonces, sí es verdad que en ese aspecto se trabajó mucho. Y a través se solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca la elaboración del censo de viñedos, que es fundamental. Cuando quieres recuperar algo, tienes que saber primero cuánto hay de ese algo, cuánto potencial hay de ese algo, para, digamos, hacer ese censo y, bueno, también a la hora de plantar viñedos, pues tener conocimiento de cuánto hay, dónde está y cuáles serían las zonas más favorables o idóneas para la plantación de los viñedos, que como sabemos no vale cualquier orientación. Entonces, bueno, antes de hacer una acción, primero hay que analizar cómo hay que hacer esa acción. Y bueno, pues se consiguió esa recuperación, ya empezó a germinar la idea de alguna bodega, entonces se solicitó la protección, la figura de protección de vinos de mesa como figura de calidad. Vino de mesa con indicación geográfica protegida. Vale, algo importante, siempre desde que empezamos con la recuperación, en cada escalón se empezó en vino de la tierra, luego se pasó a vino de calidad y luego la ansiada denominación de origen. Siempre, cuando estuvimos en vino de la tierra, por decisión propia del órgano gestor, teníamos los criterios del siguiente paso, ¿vale?, de vino calidad. Y en vino calidad estábamos funcionando con los criterios de denominación de origen. ¿Por qué? Porque al final era un paso que había que dar y no puedes, era bastante bueno empezar a trabajar en el paso anterior de la forma que tendrías que trabajar en el paso siguiente. Si esperas a justo ese momento, entre el periodo de adaptación y todo eso, pues al final a veces se atascan las cosas. Entonces, bueno, como el futuro era ese, valía más traer el futuro al presente en ese aspecto y la verdad que nos facilitó mucho. También es verdad que siempre tuvimos claro que había un porcentaje en vino de la tierra que se podía elaborar en las elaboraciones, meter un porcentaje de uva foránea. Jamás, desde el primer momento que decidimos tirar adelante de este proyecto, el acuerdo de sector fue, desde el minuto 1, de que siempre uva de la zona. Nunca uva de fuera. Pues, como decía, en 2001 conseguimos la figura de vino de la tierra y en 2008 pasamos a vino de calidad. En 2013 pues, se solicitó ya a la Unión Europea la figura de denominación de origen. Vale, en todo ese proceso, parece fácil al decirlo, pero hay un proceso de trabajo, de recuperación, con las administraciones, pero bueno, verdaderamente donde empieza el valor es en campo, lo duro es el campo, la viña es donde se suda de verdad y donde hay que tener esa pasión y ese cariño a la viticultura y al territorio, ¿vale? Al final es un sentir a tu tierra, es tu tierra. Y bueno, yo pues, lo defino un poco desde mi punto de vista, yo creo que es un pacto con la tierra. Yo te cuido y tú me das, ¿vale? Entonces, bueno, creo que como viticultor, los que trabajamos la tierra y el viñedo concretamente, hay un componente emocional muy fuerte, un arraigo a tu tierra, a lo que haces y, bueno, ya yendo más allá, como hay un componente, en mi caso había un componente familiar, pues ya,
no puede haber más ingredientes para amar lo que haces, amar a tu tierra y defenderlo como tal. En esa recuperación, a partir del año 2000, pues, intervino pues, Cuelmo, una asociación juvenil, a Provican, Asociación de Productores y Elaboradores, la Agencia de Desarrollo Local de Cangas del Narcea, los ayuntamientos de los municipios que componen la denominación de origen, que son 8 municipios, la Consejería de Medio Rural. Evidentemente aquí tenemos la parte humana, ¿vale? Aquí tenemos organismos locales y, claro, sin el apoyo político, digamos que donde pueden aportar y ayudar económicamente, pues no se podría haber hecho lo que se hizo verdaderamente. Y, bueno, también centros de investigación como SERIDA y CSIC. Está la parte humana, está la parte organismos, pero los centros de investigación, cuando intentas recuperar un sector y darle una dirección y un enfoque, tiene que haber unos criterios técnicos y de investigación que te digan por aquí, ¿sabes? Para no dar palos de ciegos, evidentemente. Aquí tenemos, pues eso, la denominación de origen Cangas, pues implica 8 municipios, están en el suroccidente asturiano, en el norte de España, esto sería Asturias, mar Cantábrico, y bueno, sí es verdad que de un principio se llama denominación de origen Cangas porque el foco de producción, de mayor producción, era en Cangas del Narcea. Fue un poco la locomotora del inicio del proyecto, pero una vez que la zona de Cangas se echó a rodar y el resto de municipios vieron el potencial que había y las posibilidades, pues se fueron un poco pues, por fijarse unos en otros. Vieron el potencial y empezaron a plantar, pues después de Cangas, pues sería Ibias. Hoy en día los mayores productores son Cangas del Narcea y Ibias. Sí es verdad que hay algo de viñedo en Allande, en Tineo, en Granda Espesós y en Illano. Pero bueno, los focos más fuertes son Cangas e Ibias. Pero sí es verdad que en el momento que el proyecto crece, en otros municipios, como pueden ser, digamos, ahora mismo minoritarios, como Grandas o Pesós, ya se están desarrollando, ya se desarrollaron nuevas plantaciones y ya hay proyectos de nuevas bodegas, ¿vale? Entonces, poco a poco, sí es verdad que los pasos son lentos, pero sí están siendo firmes. En 2014, pues, la Unión Europea nos reconoce la denominación de origen, la ansiada denominación de origen. Sí es verdad que la denominación de origen es un reconocimiento que está ayudando mucho a consolidar la zona, ¿vale? También, pues, es un sello europeo y, bueno, también a la vez la zona de producción de la denominación de origen Cangas reúne requisitos de viticultura heroica de Cervín y Cervín, como otro elemento certificador, pues sí es verdad que está dando un plus a la zona y creo que, o sea, es fundamental tanto tener ese reconocimiento por parte del Cervín como formar parte lo más activamente de ese organismo. Esta es la contraetiqueta que certifican nuestros vinos. Esta es la imagen de la denominación de origen Cangas. Esta sería la contraetiqueta, la tirilla de los vinos jóvenes, ¿vale? Esta sería la contraetiqueta de los vinos de crianza. Tanto una
como la otra, nos la proporcionan, la fabrica la Fábrica Española de Moneda y Timbre. ¿Vale? En caso de haber cualquier problema o cualquier posible fraude, esas tirillas llevan unas marcas de agua ocultas que en caso de discrepancia o de que haya que hacer comprobaciones, con unas lupas especiales se verían pues, ciertos elementos ocultos que hay en las tirillas para que no haya ese fraude. Pues la de crianza lleva el término crianza y para poder utilizar el término crianza tiene que tener más de 2 años y al menos 6 meses en barrica pequeña de hasta 300 litros máximo. Un poco la media estandarizada para la contraetiqueta es 1 kilo de uva que vemos entrar en bodega equivale a una etiqueta aproximadamente. Esto es un aprox, no es una regla general, ¿vale? Somos como os decía, somos la DO más pequeña de España, pero no por eso la menos importante. Tenemos ventajas y desventajas, evidentemente, pero aquí, con esta numeración, allí se controla cada kilo de uva que entra en bodega por los veedores. Ya veremos luego los volúmenes que manejamos, entonces es fácil de poder controlar cada kilo de uva que entra y tener una trazabilidad estricta desde el minuto 0. Con esta numeración pues podríamos, tirando de trazabilidad hacia atrás, podríamos saber desde pues, procedencia de la uva, viticultor, polígono, parcela, prácticamente variedad, como es tan pequeño, casi prácticamente hasta del metro cuadrado que sale la uva que hay en esa botella. Los requisitos para el pliego de condiciones de denominación de origen pues fue un poco los que veníamos, como decíamos, que veníamos funcionando siempre con el criterio del escalón siguiente, ¿vale? Estábamos prácticamente ya en vino de calidad, estábamos funcionando como denominación de origen. Simplemente hubo que hacer pequeñas modificaciones. Seguíamos teniendo las mismas variedades, ¿vale? Tanto autorizadas como recomendadas. Hablando un poco de variedades, pues tenemos 4 variedades autóctonas, ¿vale? Propias de allí de la zona, que serían blanco, albarín blanco y albarín blanco, que no tiene nada que ver con el albariño, ¿vale? Es albarín blanco, no tiene nada que ver con el albariño. En tintos tendríamos albarín negro, carrasquín y verdejo negro, ¿vale? Son también autóctonas de la zona. Seguimos con el criterio de el 100% de la uva de la zona, no, o sea, entrar un grano de uva de fuera, no. Y hubo alguna modificación, como que se baja el grado mínimo de acidez a 4 gramos litro en ácido tartárico, ¿vale? Y se incrementa el grado para la crianza a 11,5. Ya entramos en un nivel de hacer vinos de calidad, de alta calidad, y bueno, ya necesita unos parámetros concretos mínimos para poder ir a ese tipo de elaboraciones. Pues al llegar al reconocimiento de denominación de origen, una de las obligaciones del pliego de condiciones es vendimiar por variedades, ¿vale? De esas 4 variedades, ninguna lleva la maduración a la par que otra. Si tenemos 4 variedades, tendríamos que hacer 4 vendimias, ¿vale? Primero iría a los blancos, luego uno de los tintos, luego otro de los tintos y el último sería el carrasquín, ¿vale? Lo que quiere decir que más o menos entre una y otra va una semana de diferencia, que estaríamos unos casi un mes vendimiando desde inicio a final.
¿Por qué? Cada una va a su tiempo. Entonces, uno de los criterios fundamentales para hacer un vino de calidad, de alta calidad, es tener conocimiento y criterio y decisión de planificar la vendimia en su momento de maduración óptima. Teóricamente, en otras zonas lo que se hizo fue arrancar viñedos y plantarlo por variedades, pero teniendo el patrimonio que teníamos de variedades con tanta historia, hubiese sido pues, un atentado al viñedo. Entonces, bueno, intentamos planificar fórmulas para los viñedos nuevos, no habría problema, se plantaban los viñedos nuevos ya con unos criterios técnicos y ya por variedades, pero los viejos, pues lo que hicimos fue idear, pues estaban dentro del viñedo viejo, estaban las variedades mezcladas. Entonces, para no arrancarlos, lo que desde la DO lo que se ideó fue un código de colores, ¿vale? Estandarizado para toda la denominación de origen. Entonces, hubo un código de colores que sería para blanco, en Alvarín blanco, sería un código de color verde, que de un principio fueron tarjetas, eran tarjetas de plástico. Alvarín blanco color verde, Alvarín negro color azul, Carrasquín color rojo, Mencía color amarillo y Verdejo color blanco. Vale, Verdejo era la variedad, digamos, en tintas que menos había. ¿Por qué? Porque es la que primero madura, ¿vale? No va al tiempo de ninguna de las otras, como decía. Entonces, como el volumen en viñedo era tan poco, era muy difícil manejar solo esa variedad, hacer vinificación solo de esa variedad. Entonces, se hizo pues, si entraba la Verdejo con la siguiente de maduración, si tenía que esperar el Verdejo por la siguiente, el Verdejo se estropeaba, se pudría. Y si entraban la otra con el Verdejo, entraba verde, digamos la que maduraba en el punto siguiente. Entonces, bueno, sí es verdad que el Verdejo y todas son variedades para un manejo totalmente diferenciado, una por una. Aquí tenemos un viñedo viejo, si es verdad que hay alguna cepa nueva, son viñedos pues, centenarios. De ahí el patrimonio, tanto del tipo de variedades como de la edad de los viñedos, que al final es patrimonio y que eso, bueno, hay que cuidarlo y al final, haciendo vinos de calidad y exclusivos, pues tienen su reconocimiento en el mercado, también sabiendo, digamos, contarlo y explicarlo, el porqué. No era muy estética la identificación, ¿vale? La identificación con las tarjetas y no resistían bien al temporal, ¿vale? Frío, calor, como eran de plástico, llegaban digamos, a cristalizar y se deshacían. Entonces, luego desde la DO se dio la posibilidad a cada viticultor para que eligiese el soporte que viese más conveniente, siempre que respetase el código de colores. Yo, por ejemplo, concretamente, pues como las tarjetas se las llevaba al aire, pues hice el código de colores con chinchetas. Para una zona tan pequeña, bueno, cualquier zona que quiera tener vinos de alta calidad y mantener y potenciar una identidad de zona, es fundamental el control de origen, o sea, de materia prima, para que con esas variedades autóctonas da unos perfiles de vinos y unos matices muy concretos, entonces tienen la suficiente personalidad e identidad como para distinguirse de cualquier otros vinos, ¿vale? Ahí tendríamos pues, varios factores que hacen de nuestros vinos diferentes.
Empezaríamos por las variedades autóctonas, que tienen unos matices totalmente diferentes a cualquier otra variedad que haya en el mercado. Lo segundo sería nuestro clima. El clima. Estamos en una zona de clima atlántico con influencia mediterránea. Y bueno, pues ese tipo de clima lo que nos va a dar es un punto de acidez agradable en los vinos, lo que nos va a aportar una frescura que bien armonizada con la fruta de nuestras variedades, ¿vale? Nuestras variedades son bastante frutales, muy frutales. Entonces, bien armonizada, ese punto de acidez agradable con esa fruta hace unos vinos diferentes y con mucha frescura. Y ahora mismo, opinión personal, yo creo que el mercado es el tipo de vino que demanda, vinos singulares y con ese punto de acidez, que tenga tensión, con esa frescura, y yo creo que está funcionando bien esa fórmula, y es la línea de trabajo, por lo menos, que a mí me parece que me da la sensación que el mercado es la que apunta. Y el tercer componente, pues, que les da nuestra identidad a nuestros vinos, serían nuestros suelos. Son suelos de pizarra y esquistos, ¿vale? Y entonces, sobre todo en nuestros tintos, sí se aprecia esa mineralidad en ellos. Entonces, bueno, un vino bien elaborado, con una buena selección del momento de vendimia, con esa identidad de variedades, de suelo y de clima, sí es verdad que tiene ciertos componentes, para tener la fórmula del triunfo. Luego estaría la segunda parte, digamos, la puesta en mercado, pero tenemos unas variedades, un cultivo y un vino bien elaborado, de calidad y exclusividad. Aquí tenemos, pues, algunos de los viñedos de allí de la zona. Son viñedos viejos, con paredes de piedra, ¿vale? Se hicieron todo paredes de piedra para sujetar el terreno, un poco parecido a lo que tenéis aquí, pero bueno, con la piedra de allí. Sí, es verdad que, bueno, yo aquí, de lo poco que vi así de lejos, más o menos veo los muros que hay por aquí, ¿cómo los llamabais? Los paredones, de una altura más o menos de 1 metro 50. Fue la sensación que me dio en la distancia. Allí, bueno, allí hay paredes más altas, 2 metros, entre 2 y 3 metros. Y luego también se plantaron en estos últimos años, pues, viñedos en bancales, en terrazas, ¿vale? Como podemos ver, ahí el material que tenemos es piedra pura, pizarra, y bueno, ya empezamos a tener viñedos, pues, sí es verdad que cuesta más dinero plantarlos, ¿vale? La inversión es mayor, pero que empiezan a permitir cierta mecanización, aunque sea en poco grado, pues que ya entre un tractor, aunque sea pequeño, pues ya ayuda mucho, y estamos empezando a hablar ya de rentabilidad. Aquí tenemos otro viñedo en bancales, ¿vale? También la pendiente es importante, la pendiente natural de la montaña. Aquí tenemos una zona, una pequeña zona aquí tenemos una pendiente, ahí tenemos del 70%, ya esa es imposible de mecanizar, y la verdad que para laborearla es bastante complicado. Es bastante complicado porque en esa pendiente, tanto con la mochila como con las cajas de vendimia, pues es complicado. Os lo puedo decir porque es el mío. Estrategia de Vino de Cangas, pues evidentemente conservar el legado de nuestros antepasados. Al final,
todo eso que estamos hablando es un tesoro, el poder tener esa historia detrás, ese conocimiento de generaciones que se transmitió, tanto conocimiento como ese sentir y ese cariño por el territorio y por la tierra. Los viticultores tenemos unas raíces tan profundas en el suelo como las de nuestras propias cepas. Apostar por las variedades autóctonas, nuestro carrasquín, albarín negro, verdejo negro y albarín blanco, que al final nos van a dar esa singularidad en el mercado. Y yo creo que es un poco lo que busca también el mercado, ese tipo de vinos diferentes, pequeñas producciones, bien elaborados y bueno, con unas características concretas. Incentivar la calidad y no la cantidad. Cuando empezamos allá por el año 2000 con la recuperación, los viticultores queríamos ver uvas, volumen de uvas. El pago de la uva era por kilo. Entonces ahí lo que querías era ver la cepa doblar de uvas. Pero bueno, también hay que pensar en este tiempo, si la mentalidad fue evolucionando, tenía que evolucionar porque no hay que pensar en uvas, sino en producto final. A un viticultor de nada le vale vender un volumen muy grande de uvas a una bodega, sacar un año una cantidad importante de dinero que no dé la calidad suficiente esa uva y que el bodeguero no sea capaz de defender ese vino en el mercado. No es el camino, no es el camino. Al final yo tengo claro de que se puede ganar lo mismo o más apostando por la calidad y porteando muchos menos kilos de uva. Pequeñas elaboraciones, evidentemente, pues pequeñas elaboraciones, pues hacer cosas, lo que estamos diciendo, pequeñitas, bien, muy mimadas, muy al detalle y que al final marquen diferencias en el mercado y en el mundo del vino. Control del origen como eje principal es fundamental que la uva sea propia del territorio, porque al final, aparte de darnos esa identidad bien marcada, un vino de Cangas te lo bebes en Cangas, en el momento que lo conoces te lo bebes en Nueva York, en Londres o donde sea y lo reconoces. Son vinos que tienen un perfil muy marcado y diferente. Y eso al final, esa singularidad, pues es fundamental y el mercado lo aprecia y lo más importante, lo paga. Que al final estamos aquí, podemos ser muy románticos, pero los números al final de mes tienen que salir también. Mejoras en viñedos y en bodegas y en investigación. Siempre hay que estar evolucionando, intentando mejorar tanto manejos de cultivo, que hoy estos días aquí vimos que hay muchas opciones para mejorar el manejo del cultivo. También en bodega e investigación. De eso se habló estos 2 días aquí, pues esos 3 términos no quedó ninguno en el tintero. Controles de calidad para el momento óptimo de vendimia, fundamental. Con uva mala nunca se hizo buen vino. Con uva buena se puede hacer buen vino. Luego ya depende de la mano del elaborador y del enólogo. Pero bueno, al final, una buena elaboración, yo estoy seguro, creo en ello y quiero seguir creyendo en ello. Cuando estoy en el viñedo, cada trabajo, cada mimo que se le da a la viña lo agradece, te lo traduce de algún modo. Pues lo mismo en el momento de elaboración, en bodega, también pues eso, toca elaborar, irse con el cuidado y el mimo que se hace y al final todo ese mimo que hacen las bodegas de vino de Cangas en la elaboración y en el laboreo, pues se traduce al producto que va dentro de la botella. Crecimiento lento pero firme. Sí es verdad que crecemos a un ritmo lento, pero es fundamental que los pasos que se dan hacia adelante sean seguros y nunca se vuelva atrás.
Proyecto de zona, lo que decíamos, garantizar el origen, que haya familias, tener esa identidad, esa cultura y ese patrimonio vitivinícola ahí, y que haya familias detrás en ese proyecto viviendo de ello. Viticultores comprometidos con la calidad, ya nos olvidamos de la cantidad, fundamental. El éxito individual es el éxito de todos. Bueno, no vale de nada, ahí puede haber interpretaciones, no vale de nada que un grupo de 10, 1 o 2 hagan las cosas bien, y, o aunque sea 8 bien y 2 mal, vale, siempre el que lo hace bien se multiplica por 5 y el que lo haga mal se multiplica por 10. Entonces es importante tener el compromiso de trabajar todos en la misma línea y con el mismo compromiso. Seguir apostando por las variedades que nos diferencian, nuestras variedades autóctonas. Las bodegas que, aparte del viticultor comprometido con la calidad de la materia prima, el bodeguero también tiene que tener el compromiso de la calidad en la elaboración. Y no, o sea, al final por tener unos pocos litros más de vino, arriesgar a hacerse una mala imagen, porque es muy fácil cometer, o sea, es mucho más dañino, como decía, un mal paso que puede costar mucho quitar esa mala imagen o esa mala sensación. Un mal producto triunfa temporalmente o no triunfa ya de mano. O sea, no llegaría a triunfar porque un mal producto puedes venderlo una vez, pero si no hay rotación o reposición, la cadena, digamos, de ventas se rompe, y si ese consumidor o ese distribuidor solo conoce ese vino, ya puede echar por tierra a hacer un juicio sobre todo el producto de esa zona. Dificultades actuales, pues elevados costes de producción, es muy costoso el laboreo, como decíamos estos días, en pendiente. Sí es verdad que en los nuevos viñedos se puede mecanizar algunas labores, y bueno, ya empieza a haber un poco una rentabilidad más interesante. Los viñedos viejos pues son muy laboriosos, y sí es verdad que la rentabilidad es muy justa. La climatología, punto crítico. La climatología, el calentamiento climático, estos años nos servía para llegar a maduraciones más óptimas, ¿vale? O adelantar, digamos, vendimias. Estos últimos años, pues sí es verdad que, bueno, climatología, entre heladas el año pasado, tuvimos heladas tardías que hicieron mermar la producción, y llevamos 3 o 4 años malos en cuanto a climatología. Este año concretamente se dieron unas condiciones en que el calentamiento climático fue clima tropical, ¿vale? Tuvimos un mes de junio con casi 40 grados de temperatura, y teníamos prácticamente todos los días tormentas por el medio de esos 40 grados y con unos volúmenes de lluvia de unos 20 litros. Claro, era 40 grados, tormenta, se iba la tormenta y volvían esos 40 grados a estar a esa misma temperatura. Nocturnas de 25 o por encima de 25. Entonces estábamos teniendo ataques de mildio, tanto diurnos como nocturnos, continuamente. También tuvimos el problema de que la tormenta era diariamente, ¿vale? Venía la tormenta o a mediodía o a primera hora de la tarde. La viña se quedaba mojada, era ya por la tarde, la noche no secaba, estabas teniendo ataques nocturnos, y al día siguiente por la mañana la viña todavía estaba chorreando, estaba empapada de agua. Decías, voy a esperar a ver si a mediodía seca o a primera hora de la tarde para poder intervenir. ¿Qué pasaba? Antes de que secaras y pudieran intervenir, volvías a tener esa misma condición. Entonces fue muy límite este año. Sí es verdad que hubo unos ataques de mildio muy severos
en algunas zonas, dependiendo también por orientaciones, por tipos de suelo, por variedades. Otras veces seguía unos patrones. Este año siguió patrones totalmente contrarios. Entonces, la verdad que fue muy difícil combatir y hacerle frente. Afortunadamente, sí hubo bodegas que pudieron salvar la cosecha, pero bueno, otras concretamente perdimos el 95% de la producción. Pérdidas ocasionadas por la fauna. Como digo yo, entre el clima, fauna y todo, son todos a llevar y ninguno a traer. Allí tenemos fauna, tenemos pues jabalí, corzo, oso pardo, ¿vale? Entonces, pájaros. Los pájaros es increíble también el volumen que comen. Entonces, bueno, este año pues teníamos una superpoblación de jabalí, que ya desde invierno, cuando no habiendo cultivo, ya deshacían las calles, los taludes, brutal. Yo, o sea, nunca en la vida había visto cosa parecida y, bueno, fue un problema de mala gestión, digamos, del coto el año pasado. No se pudo cazar. Todos los años se cazaban 500 jabalís y no se pudo cazar. Entonces teníamos los 500 del año pasado, que no se mataron, más la cría de este año. Yo, pues, el primer día que fueron a cazar a mi zona, había 30 y tantos jabalís allí en la viña. El viñedo está, bueno, dependiendo también cómo esté cerrado y todo, pero bueno, el jabalí es un animal bastante poderoso y pararlo es difícil, Y bueno, pues desde hace 3 años tenemos presencia de oso pardo en los viñedos, ¿vale? Entonces ya es un animal ese ya es más poderoso que el jabalí, ese ya se le para más difícil. Sí había presencia desde hace 3 años, pero teníamos la esperanza de que no mordiera, ¿vale? Hasta que, aunque hubiera presencia, mientras no mordiera no se abría un ciclo, ¿vale? Pero porque alrededor de los viñedos suele haber cerezos. Venía en época de junio, cuando en floración más o menos. No hay nada que le atraiga en el viñedo, se comía las cerezas, rompía los cerezos y tal, pero bueno, hay que contar ya con esas pérdidas para ellos. Pero estos años ya se iba quedándose con más frecuencia y este año ya tuvo la oportunidad de morder. Entonces ya ahí ya empieza un ciclo de que no se va a ir. Eso ya sabe que está ahí. Entonces, bueno, las condiciones entre clima, fauna y eso son muy complicadas, muy complicadas. Y luego los pájaros es un nivel de comer brutal. Yo, o sea, no tengo datos de otros viñedos, pero sé que otras bodegas están muy afectadas y bueno, puedo deciros que yo concretamente en mi viñedo son unas 3 hectáreas, unas 13.000 plantas. Algún año que me dio por contar lo que no tenía ni un grano de uva. Cuando llegué a 1.000 cepas sin nada, me fui a casa sin acabar de contar. O sea, estamos hablando de 2-3 toneladas de uva. Eso traducido en botellas son 2-3.000 botellas. Traducido a dinero es mucho dinero. Problemas también. No hay relevo generacional, un poco la situación que se daba aquí en otras zonas. Desgraciadamente a los jóvenes se nos educó, se nos inculcó en una época concreta para ir a estudiar fuera y que la vida nos la teníamos que ganar, no estaba allí en nuestra tierra, y al final los que nos fuimos, al final regresamos y cada día está regresando más gente porque creo que esa teoría era equivocada y bueno, al final sí está volviendo gente
gente al mundo rural. Despoblación de la zona rural, evidentemente, motivado también por el aislamiento geográfico. Si no hay buenas comunicaciones y ahora la tendencia es de centralizar la vida en las grandes ciudades, si te quitan los servicios, pues al final la gente sin servicios en el mundo rural pues tiene que irse a las grandes ciudades donde está digamos, los servicios. Ahí tenéis la prueba de que somos muy pequeños, hasta los, los viticultores. España produce 5.021 millones de kilos de uva. DOP Cangas, 115.000 kilos. Bueno. España produce 40 millones de hectolitros, Cangas 805 hectolitros. ¿Vale? Si es verdad que esos números pueden ser, no son reales o no son fieles a la realidad hoy en día por el tema de las malas cosechas de estos últimos años. Si es verdad que el crecimiento tanto de viticultores como de bodegas como de superficie de viñedo está en positivo. El enoturismo, posibilidad de crecimiento y desarrollo de actividades paralelas, importantísimo. Punto de enoturismo que estábamos hablando estos días. Aunque seamos una denominación de origen relativamente joven, la recuperación en esta última fase, en la actualidad, unos 20 años, y que el volumen de viñedo y de vino no sea muy grande, sí es verdad que el tema de enoturismo está siendo muy importante. Muy importante porque apoyándonos, como empezaba a decir al principio, en la historia, tener una historia que contar, una cultura detrás. Una cultura detrás. El patrimonio paisajístico, el poder ver viñedos integrados perfectamente en bosques autóctonos de castaño, conviviendo no en armonía con la fauna, pero sí integrándose, que al final habrá que buscar la fórmula para que esa fauna, buscar con los organismos correspondientes que proporcionen ayudas para hacer unos buenos cierres de protección para los viñedos y que al final lo que es una amenaza, pues poder traer también turismo enológico en el viñedo que pueda ver pues ese tipo de fauna, osos, jabalís, corzos. Entonces es importante y eso es un punto para los que las zonas así pequeñitas es un modo de ingreso muy importante, muy importante. El enoturismo mueve en España 3.076.000 personas y el impacto económico supera los 80 millones de euros. ¿Vale? Gasto medio por persona y día, 42 restaurantes, 37 alojamientos, bodega de 21. Al final son más o menos 100 euros diarios, que bueno, entre una cosa y otra crea un tejido económico importante. Momento actual. Bueno, pues el Consejo Regulador está constituido como tal, ya como entidad de derecho público. Tenemos 55 viticultores con una superficie media de 1,1 hectáreas por viticultor. Superficie media de viticultor profesional, 3,3 hectáreas. Como les decía, plantaciones nuevas de viñedo más rentables en bancales, sí, con cierta mecanización. 8 bodegas inscritas y un proyecto de bodega que se incorporará en breve. 115.000 botellas anuales con previsión de crecer. Ahí no está recogido el crecimiento de los nuevos viñedos que están plantados todavía sin entrar en plena producción. Ahora mismo quizás datos reales serían un año normal, entrando en producción las nuevas plantaciones, hablaríamos quizás de unos 160.000 botellas. Valor económico de producción próximo al 1.000.000 de euros.
el enoturismo, sin lugar a dudas, al alza, es un foco de atracción turístico importantísimo, tanto lo que deja, como veíamos, en alojamiento, comida y demás, como la venta de vino en origen. La venta de vino en origen tiene un margen mucho mayor y al final para el bodeguero es muy, muy interesante. Y ese bodeguero es al final, con esos, digamos, con esos mecanismos o esas armas, el que va a poder incentivar o premiar al viticultor para que los viñedos sigan existiendo y se planten más viñedos. Prestigio del producto, más fuera que en casa, nadie es profeta en su tierra. Es una realidad y nosotros allí, cuanto más te alejas de lo que es origen, más valorado es el vino. De hecho, cuando vamos a salones nacionales o internacionales, es donde de verdad, en el mundo especializado del vino, donde de verdad vuelves a tu casa y sabes en qué escalón estás en el mundo del vino. Retos de a futuro, hace falta materia prima. Nosotros vino tuviésemos, que todo el que pudiésemos producir estaría vendido sin problema ninguno. Entonces pasa por nuevas plantaciones de viñedo, que haya ese relevo generacional, seguir apostando por las variedades autóctonas, formación, evidentemente, si hay nuevas incorporaciones, que esa persona se forme con unos conocimientos adecuados, seguir con la misma estrategia de calidad, certificar calidad y origen por encima de todo, no defraudar al consumidor, no crear una expectativa de un producto que luego el producto no soporte esa expectativa, porque eso hace mucho daño, no solo a esa marca, sino al conjunto total. Combatir los fraudes y usos indebidos, eso nunca va a faltar, la picaresca, eso está a la orden del día. Innovar en la medida de lo posible, tanto en viñedo como en bodega. Estos días aquí se quedó claro de que es posible innovar en diferentes versiones o labores del cultivo para mejorar. Y no olvidar el pasado, porque al final empezamos la proyección con el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Es fundamental saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Vamos a proyectar ahora un vídeo de la zona, un poco para que os ubiquéis y veáis dónde estamos. La tradición enológica de la comarca suroccidental de Asturias se remonta al siglo IX. Tras la fundación del monasterio de San Juan Bautista de Corias en el siglo XI,
la superficie dedicada al cultivo de viñedo empieza a multiplicarse y esta tendencia se mantendría hasta el siglo XIX. En este periodo, los vinos asturianos comenzaron a tener una cierta proyección exterior y a ser reconocida su calidad con distinciones y premios nacionales e internacionales. A finales del siglo XIX, los viñedos asturianos sufren una serie de inconvenientes que le llevan a entrar en retroceso, posteriormente favorecido también por el desarrollo de la industria minera. Pero el deseo de algunos viejos viticultores de conservar una cultura milenaria abre un nuevo horizonte a partir de 1997, en que se inicia un movimiento de recuperación e impulso de los viejos viñedos, que culmina en el año 2011 con la elaboración del proyecto de la denominación de origen protegida Cangas y que comprende los terrenos de los municipios de Allende, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Tineo. Esta zona de Asturias, próxima a la cordillera Cantábrica, se caracteriza por un paisaje abrupto y montañoso definido por los ríos en cuyas laderas se asientan los viñedos, en pronunciadas pendientes, que dan lugar a un cultivo difícil de mecanizar, trabajo duro y difícil, razón por la que denominación de origen protegida Cangas está catalogada como viticultura de montaña y heroica exclusividad de pocas zonas vitícolas del mundo. Visitar la zona de la denominación de origen protegida Cangas es remontarse al pasado. Bosques y viñedos centenarios. Los vinos de Cangas se elaboran a partir de variedades únicas como el Carrasquín, el Verdejo Negro o el Albarín Negro en el caso de las variedades tintas y el Albarín Blanco en el caso de los blancos. Todos los vinos de la denominación Vino de Cangas se identifican por la etiqueta de certificación de origen emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que la denominación entrega solo a aquellos vinos que han superado todos los estrictos controles de origen, trazabilidad y calidad. Bueno, pues eso es un poco lo que es nuestra tierra, nuestra viticultura, nuestra pasión y bueno, dentro de la dificultad que nosotros sabemos que tenemos, pero vosotros también la vivís, la conocéis, pues yo quiero deciros que al final cuando descorchamos una copa de vino o una botella de vino o nos llevamos una copa de vino a la boca, en ese sorbo pues va suelo, va territorio, va cultura, va etnografía, va la vida de viticultores, ¿vale? Cuando hablábamos de los jornales, hay viticultores que pasan o que pasamos con el ser vivo con quien más compartimos es con nuestras cepas, ¿vale? Es con quien conoce nuestros días buenos, malos, regulares, mejores o peores. Entonces es con el ser vivo con el que más convivimos. Entonces en esa copa de vino es importantísimo dar valor a todo eso porque me parece fundamental
fundamental y al final es ese valor añadido que buscamos en nuestras zonas de viticultura heroica, es todo eso, yo creo, lo que hay que transmitir, que ese patrimonio que tenemos, pero que todo eso se captura en esa botella de vino y que al final cultivar la uva es felicidad. Elaborar el vino es felicidad, pero falta la pata más importante. Y la felicidad plena y absoluta es compartirlo. Gracias. Muchas gracias, José María. Bonita exposición. Y ahora tienen ustedes el turno de palabra para preguntar. A ver, ¿quién se anima con la primera? Por allí. ¿Qué tal? Aquí hemos resuelto el tema de la fauna, porque, bueno, yo pregunté su día a los técnicos y era porque me comentaron que era algo muy sencillo, que era simplemente que necesitan agua. ¿Qué ocurre allí? Que no hay fuentes, no hay ningún cauce cercano o... me refiero, entre los cerezos y las fincas de uva no hay agua, no hay ningún tipo de, digo yo, de donde puedan ellos beber. Porque eso fue lo que me comentaron y realmente sí que y me dijeron que era eso y es eso. Para la fauna... Pájaro, bueno, aquí es pájaro y lagarto, pero bueno, allí... Y conejo, y bueno, pero conejo es otro problema, pero... Sí, allí agua tenemos para dar y tomar, afortunadamente, pero el problema es que, aparte de beber, el animal quiere comer y la única manera de alimentarse, o sea, el agua es una necesidad, digamos, fundamental para todo ser vivo, pero la alimentación como tal, el sólido, pues si no es cereza, uva, si pillan pues cualquier fruto, manzanas, cualquier fruta, pues les vale, sí, el agua solo no lo sacia. Manuel tiene una pregunta también. Has hecho una exposición muy cariñosa, muy carismática de tu territorio. Gracias. Se nota la pasión, se nota la devoción por lo que haces y eso es también de agradecer, ¿no? Que nos los cuentes con ese ímpetu, ¿no? Respecto a lo de los animales, sí creo que van a tener un grave problema, no con el jabalí, porque el jabalí lo pueden llegar a controlar con las cacerías, pero el tema del oso es más complicado, ¿no? Está protegido. El oso es una especie protegida. Sí, un oso, o sea, tú si tienes el oso en tu finca no puedes ni ahuyentarlo, o sea, no puedes alterar su paz. En la nuestra sí, pero tú la de ellos no. Esperemos, por eso tenía, o sea, un poco en la línea que yo, o la proyección que se me pasa por la mente es que haya, la administración saque ayudas para unos cercados potentes para cerrar las fincas, pero bueno, claro, un cercado potente para ese animal, pues yo lo que se me pasa por la mente, pues a lo mejor es 1,50 m de mallazo, que según al precio que está ahora el hierro, pues supone, más luego electrificar con 3 líneas por encima de corriente. Bueno, y por otro lado, pues ya también por la parte que me toca, has mencionado varias veces a Arservín, darte las gracias por confiar en nuestra institución y para nosotros es un orgullo contar como un lugar tan mágico como Cangas del Narcea. Gracias a ustedes por, al final, pues por poder colaborar o tener esa sinergia entre entidades y, bueno, al final es una puesta en valor, creo que es un sello importante, muy importante a nivel mundial, entonces, bueno, yo creo que todo lo que expuse hasta ahora quedó claro y de manifiesto de que creo en ello y es una cosa más de las que creo fielmente y profundamente. Pues muchas gracias, José María, por tu ponencia tan emotiva.